como vamos un poquito tarde, voy a empezar a presentar. ¿Me apoyan ahorita, por favor, diciéndome si se ve? Sí se ve, ¿verdad? Sí, se ve. Ok. Se ve, creo que se ve un poquito chiquito. Voy a ver cómo se ve si lo hago en grande. Un momentito. Ahí ven la pantalla completa, ¿verdad? Bueno, pues entonces vamos a empezar. La intención en un inicio, bueno, es hacer una especie como de recorrido histórico a través de los autores de la lógica y para que, bueno, se vea que la lógica no es nada más el silogismo aristotélico, aunque, bueno, sin duda ha sido muy importante, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a comenzar explicando que la evolución de la lógica ha pasado por muchas etapas a lo largo de la historia de la humanidad y, bueno, básicamente se dice que nos ha acompañado y está ligada a nuestra propia evolución, ya que, bueno, como muchas veces hemos escuchado, una de las definiciones es que la lógica es precisamente la ciencia del razonamiento. Hay muchísimos autores también que suelen sugerir que la ciencia de la lógica en realidad emerge en el primer momento en que los seres humanos nos enfrentamos al mundo mediante nuestros procesos intelectuales, como las deducciones, las inferencias, los razonamientos, ¿no? Eh, en un intento por comprender la realidad y para poder utilizarla a nuestro favor o para nuestra supervivencia. Otra de las ramas que siempre ha estado ligada, bueno, más bien la rama que siempre ha estado ligada a la lógica es la filosofía. Y bueno, no todos los más ilustres filósofos se han dedicado a la lógica, pero muchos de ellos sí. Y muchos pensadores lógicos en realidad tampoco fueron filósofos. Y bueno, durante el recorrido lo vamos a ir viendo, ¿no? Este, Justamente pensé que una buena manera de ver la evolución de la lógica es a lo largo de la historia, sobre todo siguiendo a un autor que se llama Jules Henry Poincaré, y él fue un matemático, científico y filósofo de la ciencia. Desarrolló una clasificación de la evolución de la lógica en la que tenemos 5 etapas claramente divididas, y estas etapas, bueno, son la revolución matemática, la revolución científica, la revolución formal, la revolución digital y por último la prevista siguiente revolución lógica. Una parte de la importancia precisamente de hacer este recorrido histórico a través de la lógica es que conforme se ve cómo ha ido evolucionando, puede entenderse todo lo que actualmente, muchas de las aportaciones tecnológicas que hoy en día tenemos, que no tendríamos de no ser por el desarrollo de los lenguajes simbólicos que muchos de los lógicos llevaron a cabo, ¿no? Este, bueno, pero bueno, para poder comprenderla la lógica en su momento actual, primero pues vamos a ver un poco de la revolución matemática y primero una definición de lo que es la lógica matemática. Y bueno, aquí tenemos que dice que el objetivo de la lógica matemática es cuestionar con el mayor rigor los conceptos y las reglas de deducción utilizados en matemáticas, constituyendo la lógica por ello una verdadera metamatemática. Una teoría matemática considera objetos definidos, por ejemplo los enteros, y define leyes que relacionan a estos objetos entre sí, que son los axiomas de las teorías. De los axiomas se deducen nuevas proposiciones, llamados teoremas, y bueno, a veces también nuevos objetos. La construcción de los sistemas formales y la formalización es la piedra angular de la lógica matemática.
y permite eliminar la arbitrariedad en la elección de los axiomas y definir explícita y exhaustivamente las reglas de la deducción matemática. Entonces, bueno, como podemos ver, la lógica y las matemáticas son dos ciencias que desde la antigua Grecia, aproximadamente desde el año 600 antes de Cristo al 300 antes de Cristo, han estado relacionadas. Y bueno, en estos periodos se desarrollaron los principios formales de las matemáticas, y de estas dos ciencias, los principales expositores y productores de conocimiento fueron, como bien sabemos, Aristóteles y Platón, que fueron filósofos a los que me imagino que ustedes ya habrán estudiado en algún momento, y Euclides, que fue un matemático. Hacemos mención a Platón, a pesar de que ahorita vamos a ya avanzar hacia la parte más de la lógica moderna y contemporánea. Se hace mención a Platón porque no es posible comprender el pensamiento aristotélico, que fue quien inventó, bueno, Aristóteles, que es el que se considera el padre de la lógica, y no se toman en cuenta ciertas cuestiones acerca de su maestro, ¿no? Como sabemos, Platón llevó a cabo en algún momento un intento por instaurar en Siracusa la república sobre la cual él escribió. Esta república que él planeaba que estuviera gobernada por filósofos, y entonces en Atenas creó su famosa academia. Se tiende a pensar que la academia solamente era una escuela, pero pues en realidad era más que una institución en donde se impartía filosofía. También formaba políticamente a los jóvenes de la aristocracia. Una de sus mayores aspiraciones era poder hallar conceptos y definiciones estables de ideas elevadas que parecían ser únicamente abstractas, como la justicia, la belleza, el bien, la verdad. Y bueno, él argumentaba que existen dos mundos, el mundo de las ideas y el mundo de las cosas. Y como seguramente muchas veces habrán escuchado, el mundo de las cosas solo puede ser entendido en función del mundo de las ideas, que son lo abstracto. Aristóteles se separa del pensamiento platónico y disintió de esto del mundo de las ideas. Sostiene que no hay dos cosas como dos mundos, de los cuales uno deba su existencia y mantenimiento al otro. Continuó su propio camino y produjo decenas y decenas de obras. Y bueno, en cuanto a la lógica, sus, ay, perdón, permítanme un momento, perdón, una disculpa. En cuanto a la lógica, sus tratados fueron compilados en una obra que se llamaba Organón. Y bueno, este es un tratamiento sistemático de las leyes de pensamiento en relación con la adquisición de conocimiento y representan el primer intento de establecer a la lógica como ciencia. Brevemente les menciono los libros que contiene el Organón, ya que, bueno, la lógica contemporánea en realidad no se encuentra completamente alejada de los conceptos que Aristóteles sentó como bases para la lógica, ¿no? Los libros se llaman categorías de la interpretación, analíticos primeros, analíticos posteriores, los tópicos y las refutaciones sofísticas. Y bueno, como sabemos, el silogismo aristotélico posteriormente fue adoptado por los escolásticos, quienes hicieron un esfuerzo por continuar con la formalización de los argumentos mediante el silogismo. Y es por eso que hasta el siglo XIX se seguía utilizando al silogismo como el modelo lógico por excelencia. Ya los lógicos modernos llevaron a cabo la tarea de simplificar la teoría del silogismo y le empezaron a dar un tratamiento matemático. La teoría, esta tarea terminó de completarse a principios del siglo XX en realidad, o sea, muy, muy cercano a nuestros tiempos. Entonces el silogismo ya dejó de ser el centro de la lógica y se incluyó en lo que hoy en día se conoce como la lógica de predicados de primer orden y en la lógica de clases. Y bueno, el silogismo como tal cobró una importancia mucho menor de la que tenía antes, ¿no? Y bueno, ahorita les voy a poner un poquito de lo que es la lógica de clases, porque como les mencioné, algunos lógicos posteriores la siguieron utilizando y fue base para poder desarrollar diferentes sistemas lógicos. Y bueno, brevemente tenemos por último a Euclides, que fue uno de los matemáticos más famosos de la época,
Este, su texto Elementos es la obra matemática más conocida y se divide en 13 libros. Recopila prácticamente todas las ideologías de matemáticas que sabía en su tiempo y utiliza el método deductivo, siguiendo pues, un poco el espíritu de su tiempo. Y además, bueno, distinguió diversos principios, ¿no? Como definiciones, axiomas y postulados, y teoremas también. Entonces, bueno, aquí se empieza a ver un poco de la relación que hay entre la lógica clásica y la lógica contemporánea matemática, ¿no? Bueno, aquí un poco volviendo a lo de la historia de la evolución de la lógica, y antes de seguir hablando de los demás autores, esto es lo que les decía de lo de la lógica de clases. Mm, la lógica de clases es la lógica que analiza las proposiciones lógicas tomando en cuenta la pertenencia o no pertenencia de un elemento en una clase determinada. Una clase o un conjunto es una agrupación de elementos que comparten alguna característica, ¿no? Y entonces, bueno, aquí es importante el concepto de las proposiciones categóricas, que son aquellas que señalan si los elementos de una clase están o no parcial o totalmente en la otra clase. Se clasifican de acuerdo si son afirmativas o negativas según su calidad y si son universales o particulares, dependiendo de su cantidad. Esto se ve en el cuadro de oposición que también se utiliza para el silogismo aristotélico, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, aquí tenemos S y P son conjuntos o clases, ¿no? Y entonces si decimos todo gato es mamífero, podemos decir todo S es P. Y bueno, tenemos una forma de simbolizar esto según la pertenencia o no pertenencia a las clases, de acuerdo con los diagramas que Ben desarrolló más adelante, este, más adelante en la historia. Estos diagramas que vemos aquí, estos círculos, son los desarrolló Ben. Eh, la parte que vemos sombreada dentro de los diagramas significa que esa parte está vacío, que no hay nada dentro de esos conjuntos. Y cuando vemos un tachecito, significa que ahí hay un elemento, al menos, dentro de esos conjuntos, ¿no? Y entonces, bueno, aquí es importante mencionar brevemente nada más que la negación de la proposición cambia todo su valor de verdad. Y, bueno, en la tabla que tenemos aquí, para intercambiar el valor de verdad se utiliza, se hace de manera cruzada. Entonces, si tenemos todo S es P, su negación es algún S no es P. Si tenemos ningún S es P, su negación es algún S es P. Si tenemos algún S es P, su negación es ningún S es P, y algún S no es P, todo S es P. Se cruzan aquí con el cuadrito que tenemos. Y bueno, los silogismos, como ya lo mencioné, trabajan precisamente con la lógica de clases y algunos de los lógicos que veremos más adelante también utilizaron las bases de esta lógica para llevar a cabo sus propios desarrollos. Entonces, bueno, siguiendo la división histórica por la que estábamos, el siguiente periodo se denomina Revolución Científica. Los principales personajes a los que vamos a tener aquí son, bueno, a René Descartes, a Isaac Newton y a Gottfried Leibniz. Todos los pensadores, bueno, fueron hijos de su tiempo y se dan en el contexto del Renacimiento, en donde, bueno, el ser humano se convierte en el centro del mundo, se comienzan a abandonar las ideas religiosas y que tuvieran más tintes metafísicos para abrir paso a grandes avances en las ciencias formales y en las matemáticas. Entonces, bueno, tenemos primero a René Descartes brevemente, ¿no? Que además de su conocida frase de pienso y luego existo, es importante mencionar que llevó a cabo contribuciones matemáticas de la más alta relevancia. Se le considera creador de la geometría analítica y hace la geometría cuantitativa y permite el uso de métodos algebraicos. Según Descartes, la geometría debe ser cuantitativa para poder ser utilizada en la ciencia y en la ingeniería.
Y bueno, los métodos algebraicos permiten el desarrollo más rápido que los métodos sistemáticos, que son más rigurosos. Y bueno, estos se requieren por el enfoque esquemático de la geometría clásica. Descartes estaba llevando a cabo una formalización de las matemáticas que contribuye al espíritu de su tiempo, de hacer que las ciencias sean cada vez más rigurosas. Después, bueno, importantísimo, tenemos a Isaac Newton, que además de haber descubierto la gravitación universal, desarrolló el cálculo infinitesimal y las leyes que rigen la mecánica clásica. Por último, un filósofo importantísimo del momento fue Gottfried Leibniz, y bueno, él fue matemático y filósofo. Él fundó una academia de ciencias en Berlín y estaba convencido de que un lenguaje riguroso, exacto y universal, es decir, que fuera puramente formal, era necesario. Y bueno, otra de sus grandes aportaciones fue el hecho de que escribió las ideas principales para el cálculo infinitesimal un poquito antes que Newton. Él escribe las leyes y luego Newton las desarrolla. Luego tenemos la siguiente revolución, que es la revolución formal. En esta es en donde nos vamos a detener un poco más, porque aquí son varios los pensadores a los que vamos a ver, ¿no? Bueno, esta etapa se caracteriza por una nueva formalización, por eso se llama revolución formal, una nueva formalización de las matemáticas. En este periodo se crea como tal la lógica simbólica, la lógica algebraica de un pensador que se llamaba George Boole, y como tal el cálculo proposicional. Y bueno, pero antes de hablar de los autores como tal, podemos hablar un poquito de la lógica moderna. La lógica moderna, una de sus clasificaciones, bueno, lo tenemos que es en semiótica, que es la lógica de los símbolos y se divide en tres partes, que son sintaxis, que trata de las relaciones entre los símbolos entre sí sin tomar en cuenta sus contenidos, la semántica, que trata las relaciones entre el símbolo y su significado, y la pragmática, que trata de las relaciones entre el símbolo y el sujeto que lo utiliza o lo interpreta. La segunda parte de la clasificación es la deóntica. Este es el análisis formal de las normas o de las proposiciones que tratan acerca de las normas. Y por último, bueno, en tercer lugar tenemos, la lógica modal, que trata acerca de los conceptos de necesidad y posibilidad. Pueden ser representados gráficamente mediante los diagramas de Venn y se basan en el álgebra de Boole. Bueno, la siguiente lógica es la cuantificacional, y bueno, estudia de manera más detallada los predicados a través del uso de cuantificadores que expresan cantidad, todos, alguno, ninguno. Este es el tipo de, esto lo vamos a ver ahorita un poquito más adelante cuando veamos a un autor que se llama, un filósofo matemático muy importante que se llama Gottlob Frege. Gottlob Frege fue quien desarrolló la lógica cuantificacional como tal, fue quien introdujo los cuantificadores a la lógica simbólica, ¿no? Y por último, la proposicional, que es la que analiza los razonamientos formalmente válidos, partiendo de proposiciones y conectivas proposicionales, también conocidos como operadores lógicos. Emplea un lenguaje artificial en el que se utilizan las letras T, Q, R, S y T por lo general, y se utilizan como operadores o conectores lógicos para construir fórmulas que operan sobre las variables y las proposiciones complejas. Esto lo vamos a ver también ahorita un poquito más adelante, sobre todo cuando veamos las tablas de verdad, que son otra forma de formalización distinta a la del silogismo. Luego, bueno, tenemos aquí la lógica moderna y su lenguaje simbólico. Esta nueva forma de hacer lógica surgió de manera formal en el siglo XIX y es una nueva forma matemática de hacer lógica. Tiene muchísimas bases en el álgebra e incluso puede pensarse que no hay mucha diferencia, en ocasiones puede pensarse que no hay mucha diferencia entre una y otra. Esta clase de lógica surgió como una reacción al pensamiento metafísico y, bueno, considera que hay una especie de ley natural que puede ser retratada en el lenguaje.
surge como un esfuerzo por los matemáticos de la época por entender los fundamentos de su propia ciencia. O sea, los matemáticos estaban estudiando su propia ciencia. Y la lógica simbólica se divide en dos grandes tipos, que son la clásica y no clásica. La clásica abarca su surgimiento en el siglo XIX y se extiende hasta mediados del siglo XX. Es fundada por varios pensadores, ya mencionamos a George Boole, ya les mencioné también un poquito a Gottlob Frege, tenemos entre ellos también a Ludwig Wittgenstein y a Bertrand Russell, y bueno, a ellos los vamos a ver un poquito más adelante. Esta lógica se caracteriza por trabajar dos líneas. La lógica proposicional, que como dije hace un momentito, trabaja con enunciados llamados proposiciones, y la lógica cuantificacional, que atiende a las relaciones cuantitativas que hay entre el sujeto y el predicado de un enunciado. Esto también la vamos a ver. Estas dos ramas todavía tienen en la actualidad cierta vigencia y mucha de ellas se ha utilizado también para poder llevar a cabo los avances digitales que tenemos hoy en día. Bueno, a partir, primero viendo, ¿no? Anteriormente les dije que teníamos la lógica clásica y la lógica no clásica. A partir de la lógica clásica surgen nuevos tipos de lógicas que se llaman no clásicas. Y estas tienen que ver con ciertos paradigmas en los cuales ya no se manejan los valores tradicionales, sino valores nuevos como los de verdadero y falso, y se incluye el valor del incierto también. Entonces tenemos lógicas fluidas que consideran la posibilidad y no solamente los hechos que se pueden expresar por medio de enunciados. Las posibilidades lógicas no, las posibilidades de las lógicas no clásicas siguen todavía en construcción y son mucho más cercanas a la matemática pura que a la ciencia filosófica. Aunque todavía matemática, filosofía y lógica siguen siendo tres ciencias que parece inevitable que concluyan. Luego, perdón, una disculpa. Ya, perdón, quería ver si estaba correcto. Bueno, una de las aspiraciones de los lógicos modernos era esta precisamente de poder lograr un dominio completo del razonamiento deductivo y bueno, para ello consideraban que era necesario llevar a cabo el desarrollo de una teoría general de la deducción que tenía dos objetivos: explicar las relaciones entre las premisas y la conclusión en los argumentos deductivos, no solamente obtener una conclusión a partir de las premisas como en el silogismo, sino explicar las relaciones que hay entre ellas y, en segundo lugar, poder proporcionar técnicas para poder discriminar entre las deducciones que son válidas y las deducciones que son inválidas. La lógica de Aristóteles también tuvo en cierta medida esta pretensión, pero la lógica moderna se desarrolló de manera distinta. No se basaba en el sistema de silogismos y no comienza como tal o de manera necesaria con el análisis de las proposiciones categóricas, sino que más bien lo que está buscando es discriminar aquellos argumentos válidos de los inválidos y para ello desarrolla sus propios conceptos y sus propias técnicas. Utiliza diferentes elementos y desarrollan un lenguaje simbólico artificial. Los lógicos modernos consideran que los lenguajes naturales poseen ciertas características que pueden dificultar un análisis lógico preciso. Y bueno, eso en realidad es cierto. Los lenguajes naturales están llenos de palabras o ideas que pueden ser vagas, pueden ser equívocas, ambiguas. Tenemos, por ejemplo, el uso de metáforas, el uso de modismos. Y bueno, todas estas características pueden volver al lenguaje bastante engañoso y bastante confuso. Y bueno, por otro lado también tenemos la apelación a las emociones, que también le quita como rigor al lenguaje, ¿no? Es por ello que desarrollan, que ven en la necesidad de desarrollar un lenguaje artificial para poder dar respuesta a
cómo salvar estas complicaciones y formular relaciones lógicas de manera muchísimo más precisa. Por otro lado, bueno, Aristóteles también utilizó símbolos y a finales del siglo XIX el diseño de los símbolos tuvo un progreso mucho mayor y se volvió más eficaz. Para Aristóteles, las relaciones de clase de las cosas eran fundamentales, así como vimos el cuadro de todo es P, ningún es P, ¿no? Y para los lógicos modernos en realidad no eran tan importantes. Se van a centrar mucho más en la estructura interna de las proposiciones y en la estructura interna de los argumentos. Y a ellos también les interesan las conexiones lógicas fundamentales en todo que hay en todo argumento deductivo. Y entonces, bueno, para poder comprender la lógica simbólica es necesario primero comprender sus conceptos. Uno de sus conceptos son precisamente los enunciados, que son expresiones con sentido o significado, y las proposiciones, que son declarativos que pueden ser falsos o verdaderos. De las proposiciones se puede predicar verdad o falsedad. Algunos enunciados son proposiciones, no todos los enunciados son proposiciones. Esto ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante cuando veamos los enunciados cuantificados. Bueno, por otro lado tenemos enunciados también que se pueden clasificar de manera simple. Los enunciados simples están formados por una sola afirmación y las compuestas que combinan varias afirmaciones. Para las proposiciones compuestas se utilizan distintos conectores. Los conectores sirven para unir proposiciones simples y formar entonces proposiciones compuestas. Y hay diferentes tipos. Dentro de la sintaxis, para este tipo de oraciones, tenemos las conectivas, que son diferentes, o sea, que son negación, conjunción, disyunción, ya sea inclusiva o exclusiva, condicional y bicondicional. Tenemos, bueno, las constantes de verdadero y falso, las variables proposicionales, PQR, y los signos de puntuación. Entre ellas, las conectivas tienen jerarquía y, bueno, la de hasta arriba es negación, luego viene conjunción y disyunción, y al final, condicional y bicondicional. Bueno, ahora sí, después de la pequeña pausa de la lógica simbólica, vamos a pasar al siguiente autor de la Revolución Formal, que es George Boole. También estaba de acuerdo con el espíritu de su tiempo, era matemático y lógico, y aplicó el cálculo matemático a la lógica. Se le considera el fundador de la lógica algebraica. Y también, bueno, suele decirse que consiguió realizar en cierto sentido ese sueño que tenía Leibniz de obtener un cálculo del raciocinio. Boole sostenía que la utilización de símbolos y reglas de operación pueden representar, o sea, que mediante la utilización de los símbolos y reglas de operación pueden representarse conceptos, ideas y razonamientos mediante variables y relaciones, ecuaciones, entre ellas. Boole aportó un método general para formalizar la inferencia deductiva y fue capaz de representar raciocinios complicados por medio de sistemas sencillos de ecuaciones. Esta formalización de la lógica que inició con Boole contribuyó de manera enorme a aclarar la estructura de los objetos lógicos en contraposición a los objetos materiales y en contraposición a los objetos matemáticos, a pesar de que puedan existir analogías formales entre las matemáticas y la lógica. Luego tenemos a este personaje que es Friedrich Gottlob Frege. Es uno de los autores más importantes bueno, buscando acerca de él, leyendo acerca de él, uno se puede encontrar que es uno de los autores más importantes en la historia de toda la evolución de la lógica y inclusive de las matemáticas. Entonces, bueno, vamos a hablar de él. Para entender su pensamiento hay que entender nuevamente también que es hijo de su tiempo, ¿no? Estamos en la época del auge de las ciencias formales y se pensaba en aquel entonces que las ciencias formales eran capaces de solucionar todos los problemas. Los intelectuales y los pensadores, para ser verdaderamente intelectuales y pensadores, tenían que basar
sus estudios en ciencias formales, ya que solamente lo que era comprobable tenía valor. La filosofía intenta en este momento desprenderse de la metafísica, ya que no hay manera de comprobar ninguno de sus planteamientos de manera formal, de una manera de formalizar sus planteamientos, ¿no? Ideas del alma, Dios, todo lo que representaban las abstracciones, ¿no? Frege intenta reducir todo, todo, a la lógica, incluyendo a la filosofía. Él no quiere que la lógica sea nada más una rama de la filosofía, sino que él quiere que sea al revés. La filosofía debería estar dentro de la lógica. Para él la lógica es un conjunto más amplio. Se encarga, bueno, él está dentro del contexto que se conoce como filosofía analítica, que es una corriente de la filosofía que enfoca los problemas desde el lenguaje y utiliza a la lógica para resolverlos. Frege estaba en búsqueda de un lenguaje ideal que estuviera separado de cualquier clase de ambigüedad y que pudiera funcionar a manera de cálculo. Consideraba que solamente así podría superarse al lenguaje natural, que como vemos está lleno de ambigüedades, está lleno de vaguedad, que tiene metáforas y no es completamente riguroso. Pero por medio del cálculo, o sea, por medio de, si él conseguía formar un lenguaje que funcionara como el cálculo, entonces esto se iba a poder superar. Frege construyó entonces un simbolismo y comenzó a estudiar desde ahí el lenguaje. Tiene son muchísimas las aportaciones que incluye toda la obra de Frege. De entre ellas, introduce la formalización de las oraciones en términos exclusivamente de funciones y argumentos en lugar de las categorías gramatical tradicional. La formalización de la cuantificación como una función de una función que permite una representación útil de cuantificaciones múltiples en el alcance unas de otras y la creación del primer cálculo deductivo puramente sintáctico. Ahorita vamos a ver un poco de esto, un poco de los cuantificadores lógicos que introdujo Frege. Un poquito nada más porque porque nos llevaría cursos y cursos de lógica, yo creo, aprender todo el sistema de Frege, ¿no? Bueno, esto provocó una ruptura decisiva entre la tradición lógica antigua y la lógica moderna. Así de importante es este autor. En su obra El logicismo, defiende que las matemáticas son reducibles a la lógica. Las verdades de la matemática, según Frege, pueden ser deducidas desde las verdades de la lógica. También para Frege es más grande la ciencia de la lógica que la ciencia matemática como tal. Luego, para Frege, calcular es deducir y la aritmética puede reducirse a la lógica. Bueno, como les decía hace un momento, en realidad, para poder abarcar toda la producción lógica, matemática y filosófica de manera profunda que Frege llevó a cabo, yo creo que serían necesarios meses, ¿no? Hay autores y académicos que han dedicado muy buena parte de su vida a analizar su pensamiento, su obra, y por eso ahorita solamente estamos exponiendo un poquito de los conceptos generales, ¿no? Y bueno, el pensamiento de Frege además es en extremo complejo y también en ciertas ocasiones puede llegar a ser muy complicado. Los aportes de Frege en realidad fueron valorados muchos años más tarde. Bernard Russell, que es alguien a quien vamos a hacer otra de las figuras importantísimas que vamos a ver ahorita, intentó darle difusión a sus ideas y bueno, ya hasta que estaba bien entrado el siglo XX se reconoció el gran valor de toda la obra de Gottlob Frege. Frege es tan importante en matemáticas que se considera que su introducción de los cuantificadores como notación para expresar generalidad provocó una decisiva ruptura entre la lógica moderna y la antigua tradición lógica, a la cual Boole y sus seguidores todavía pertenecen. Incluso se considera a Frege como el primero de los
filósofos modernos de las matemáticas y del lenguaje. Cuando tenía 31 años fue cuando publicó un libro llamado Conceptografía, que es una de sus obras más importantes, algunos lo consideran la más importante, y en él explica que en cierto sentido la cuestión que inspiró sus ideas fue una pregunta kantiana. Si los juicios de la aritmética refieren de una justificación empírica o al menos de una justificación basada en la intuición a priori del espacio y del tiempo, tal y como había postulado Kant, o bien, si por el contrario, los juicios de la aritmética son susceptibles de una justificación puramente lógica y, o sea, puramente lógica que evite apelar a la particularidad de las cosas y que sea no empírica en un sentido muy estricto. Justamente esto responde a que él quería matematizar y hacer formal todo el lenguaje, sin que, sin que fuera necesario para esto esta intuición kantiana a priori del espacio y del tiempo, sino que más bien para él todo juicio que hiciera la aritmética se podía deducir de los principios lógicos. Como habíamos dicho, es que es, es bastante complejo. Pero como habíamos dicho, que en realidad la aritmética se puede deducir de los principios de la lógica. Como les acabo de mencionar, Frege se decanta por la segunda opción, y él estaba convencido de que la aritmética, al tener una aplicación completamente general que incluye ámbitos no empíricos, debería ser susceptible de una justificación mucho más pura o lógica. Bueno, finalmente el análisis de Frege estaba enfocado a mostrar de manera fundamental cómo es que se puede expresar y demostrar principios de inducción abstractos para series ordenadas, utilizando solo lo que hoy conocemos como lógica de segundo orden. Bueno, entonces aquí vamos a hablar un poquito de esta lógica de cuantificadores, que fue uno de los desarrollos más importantes de este autor. Para ello, bueno, tenemos el recordatorio de que la lógica de proposiciones trata dos cuestiones fundamentales: las expresiones que se refieren a individuos y las expresiones que se refieren a propiedades de los individuos o las relaciones entre ellos. Luego, existe un tipo de enunciado que se conoce como singular. Los atributos de los enunciados singulares no se le adscriben a algún individuo particular, o bien no se relacionan entre dos o más individuos. Luego, en este tipo de lógica de cuantificadores, se busca examinar la parte interna del enunciado, pero sin alejarse de la lógica de proposición. Ahorita vamos a ver un poquito cómo es esto. Frege para esto divide a los predicados en dos tipos. Los predicados monádicos adscriben una propiedad a un solo nombre, y los poliádicos adscriben una propiedad a dos o más nombres. Perdón, creo que esos son los enunciados. Los enunciados monádicos y los enunciados poliádicos. Bien, veamos. Bueno, entonces, esta lógica se pregunta: ¿qué sucede cuando lo que se quiere es conocer cuántos individuos cumplen con cierta propiedad? Es decir, se les adscribe un predicado, o bien entre cuántos individuos se da una determinada relación, comparten un predicado. Para ello, Frege dice que es necesario el uso de enunciados cuantificados o expresiones lógicas a las que se denominó cuantificadores. Estos cuantificadores se identifican como todos o algunos cumplen cierta propiedad. Entonces, bueno, Frege introduce una nueva sintaxis. Esto es a lo que se refería, a lo que se refiere hace rato
cuando les dije que él introduce una nueva sintaxis. Y en esta se destaca la inclusión de los cuantificadores. A toda la lógica simbólica, él le mete unos símbolos más que se llaman cuantificadores, ahorita los vamos a ver. Los cuantificadores son el universal y el particular. Y bueno, en realidad él lo hizo para conseguir separar la caracterización formal de las leyes lógicas de su contenido semántico, es decir, de lo que habla como tal un enunciado o proposición. Luego, bueno, tenemos aquí los nombres y los predicados, ¿no? Y bueno, los enunciados están formados por dos partes fundamentales, que es precisamente el nombre. El nombre se va a denotar con las primeras letras del alfabeto, y el predicado, que es la característica o relación del individuo. El predicado se denota con una letra mayúscula que abrevia toda la expresión y designa toda la propiedad o relación del nombre. Relación del nombre quiere decir lo que se relaciona al nombre es el predicado y se escribe antes que el nombre. Ahora vamos a ver cómo se escribe. Entonces, bueno, tomamos el enunciado. Aristóteles es el fundador de la lógica. Aquí está, perdón. Tenemos como ejemplo el enunciado: Aristóteles es el fundador de la lógica. Aristóteles es el nombre. Lo vamos a anotar con la letra A minúscula. Luego tenemos, es el fundador de la lógica, es el predicado. Lo vamos a abreviar con una S mayúscula. S, dos puntos, ser el fundador de la lógica, comillas, SA, se lee así, F de A, F se dice de A. Ser el fundador de la lógica se dice de Aristóteles. Así es como quedaría el enunciado. Luego, tenemos diferentes tipos de enunciados. Si nosotros tenemos X es el fundador de la lógica, aquí cambiamos la letra A que antes teníamos en Aristóteles por la letra X, que no es el nombre de ningún individuo en particular, sino, y a las X se les denomina variables. Las variables son, como en la lógica, como en toda la lógica simbólica y en las matemáticas, son esos elementos que pueden ser sustituidos por cualquier nombre de individuo para formar una proposición. Esta expresión, X es el fundador de la lógica, no es todavía una proposición, sino a esto se le sigue denominando enunciado abierto, porque no podemos expresar de él verdad o falsedad. X es el fundador de la lógica, no nos está hablando de nadie en especial, de manera que es necesario sustituir esa X por un nombre para que se pueda expresar verdad o falsedad, ¿no? Luego, a ver, permítanme un momento, por favor. Ya. Entonces ya, tenemos, por ejemplo, que si cambiamos X por el nombre Obama y decimos que Obama es el fundador de la lógica, esto ya es una proposición. Ya no es un enunciado abierto, porque X ya no es un indeterminado, ya tiene un nombre. Entonces ya es una proposición, y si decimos que Obama es el fundador de la lógica, es falsa. Si en cambio volvemos a intercambiar X por Aristóteles y volvemos a tener Aristóteles el fundador de la lógica, esto también es una proposición y es verdadera. Ahora, dentro de los enunciados abiertos, podemos tener particulares y universales, ¿no? Así escribimos: algún X es el fundador de la lógica, este enunciado es un enunciado particular. ¿Qué sucede, por ejemplo, si decimos X es idéntico a sí mismo? Esto equivale a decir que X es idéntico a X. Y entonces, cualquier nombre por el que sustituyéramos a X en este enunciado formaría una proposición verdadera, ya que todo individuo es en realidad
idéntico a sí mismo. Todo X es idéntico a sí mismo. Sócrates es idéntico a sí mismo. Proposición verdadera. Y este es un enunciado universal. Todo X es idéntico a sí mismo, es universal. Entonces luego, vamos al concepto de cuantificador. Un cuantificador es el símbolo que se pone para representar la universal o particularidad de los enunciados. En estos enunciados, en los que hemos estado viendo, en los que se presentan expresiones del tipo algunos o existe o hay, son los enunciados, o bueno, también así como los de todo, siempre, cada, son cuantificadores existenciales y cuantificadores universales. Tenemos entonces el cuantificador existencial o particular, se utilizan palabras como algún, existe, hay. Un ejemplo de enunciado cuantificado es algunos árboles son frutales. Y el enunciado universal o referencial son las palabras todo, siempre, cada. Un enunciado cuantificado universal es, por ejemplo, todos los árboles tienen tronco. Luego, para la notación de los cuantificadores, se escribe primero el cuantificador seguido del predicado. Luego se ponen dos puntos y después, entre comillas, el enunciado. El verbo debe usarse en infinitivo. Ejemplo, algunas flores, existencial, todas las flores, universal. Estas dos enunciados comparten el predicado F mayúscula, dos puntos, ser flor. Así es como se dice el predicado, así es como se dice el predicado. Entonces, bueno, para los cuantificadores existencial o para el cuantificador existencial o particular, se utiliza esta como E al revés. Y entonces, bueno, tendremos entonces los siguientes elementos. El cuantificador, es el símbolo del cuantificador existencial, P mayúscula, que es el predicado, y X minúscula, que es el individuo indefinido que cumple el predicado. Se hace así su notación. Bueno, cuantificador existencial X, paréntesis, se vuelve a abrir paréntesis, predicado X, se cierra paréntesis, ¿no? Y entonces tenemos aquí, este enunciado se puede leer de estas tres maneras. Existe un X tal que cumple P. Algún X cumple P. Hay un X que cumple P. Bueno, y para eso aquí tenemos unos ejemplos, ¿no? El primer ejemplo es, algunos son vegetales. Tenemos predicado, el predicado es esta V mayúscula, dos puntos, ser vegetal. Y entonces, ponemos nuestra notación, que es el existencial X, y luego el predicado X, y se lee de la siguiente manera. Hay un X tal que X es un vegetal. Otra manera de leerlo es, algún X es un vegetal. Otra manera de leerlo es, existe un X tal que X es un vegetal. Luego, el segundo ejemplo que tomé es el de hay flores. Predicado, S mayúscula, comillas, ser flor, comillas. Y entonces tenemos nuestro cuantificador, entonces luego ponemos nuestra notación, ¿no? Paréntesis, cuantificador existencial de X, luego predicado, el predicado en este caso es ser flor, S mayúscula de X, y entonces se puede leer de las siguientes tres maneras. Hay un X, tal que X es una flor. Otra manera de leerlo es, algún X es una flor. Y otra manera de leerlo es, existe un X tal que X es una flor. El tercer ejemplo es, existen animales. Predicado a ser animal.
Y entonces ponemos nuestro cuantificador de X, luego predicado de X, y entonces tenemos, hay un X tal que X es un animal, algún X es un animal, o existe un X tal que X es un animal. Esas son las tres maneras de leerlo. Y estos fueron ejemplos para cuantificador existencial o particular. Luego vamos con el siguiente cuantificador, que es el universal o referencial. Este es como una A al revés, boca abajo. Entonces tendremos los siguientes elementos. Nuestro símbolo de cuantificador universal, la P de predicado y la X, que es el elemento indefinido que cumple el predicado. Si ustedes se fijan, hemos venido cambiando esta P mayúscula por, por alguna otra letra mayúscula. La verdad es que se puede poner la letra que sea en mayúscula para hacer al predicado, ¿no? Y entonces, bueno, tenemos nuestra notación, cuantificador universal de X, predicado de X. Las tres maneras en las que se lee el cuantificador universal, o bueno, tres maneras de leerlo es, para todo X, X cumple P. Siempre X cumple P. Cualquier X cumple P. Entonces, bueno, tomé estos tres ejemplos. El primero dice todos los vegetales. Su predicado, representado por la letra V mayúscula, es ser vegetal. Entonces ponemos nuestra notación, ¿no? Nuestros paréntesis y ponemos el cuantificador universal de X, el predicado ser vegetal de X, y entonces tenemos tres maneras de leerlo. Para todo X, X es un vegetal. Cualquier X, X es un vegetal. Siempre X, X es un vegetal. Luego tenemos en la segunda, cualquier flor. Este es el predicado, ser flor. Y entonces, bueno, hacemos nuestra anotación. Paréntesis, nuestro cuantificador universal de X, paréntesis, otra vez paréntesis, nuestro predicado S mayúscula de X, y se lee de las siguientes tres maneras. Para todo X, X es una flor. Cualquier X, X es una flor. Siempre X, X es una flor. Entonces, bueno, y por último tenemos un tercer ejemplo que es, siempre son animales. A, ser animal. Y entonces, bueno, tenemos nuestro cuantificador de X, nuestro predicado de X, y entonces, para todo X, X es un animal. Cualquier X, X es un animal. Siempre X, X es un animal. Se hacen sustituciones. Y entonces, bueno, aquí tenemos algunas diferencias entre los cuantificadores. Los enunciados existenciales son aquellos que afirman que algo existe o hay individuos que cumplen efectivamente con alguna propiedad. Algunas hojas de árboles son de color rojo. Es un enunciado que está afirmando que existen hojas de árboles que son de ese color. En cambio, los universales no afirman la existencia. En los universales tenemos, por ejemplo, todas las hojas de árboles son de color rojo. Este enunciado afirma que cualquiera que sea hoja de árbol deberá ser de color rojo, pero no está afirmando su existencia como tal. Permítanme un momento. Perdón, con los cambios de temperatura. Entonces, bueno, perdón, ya vimos que los enunciados existenciales sí afirman que algo existe o que hay algo que cumple con cierta propiedad, y los universales no sucede lo mismo.
Ellos no afirman que algo exista o que efectivamente cumpla con cierta propiedad. Luego, bueno, aquí es como las fórmulas matemáticas que van creciendo y se van volviendo más complejas, aquí también se van volviendo más complejos y los cuantificadores pueden adoptar también la forma de predicados compuestos. Los enunciados compuestos son los que tienen, como acabo de decir, dos o más predicados, ¿no? Y entonces aquí como ejemplo tenemos el cuantificador universal de X y luego tenemos predicado de X, entonces predicado de Q. El cuantificador que tenemos aquí, la conectiva que estamos utilizando aquí es el condicional. Esto quiere decir que cualquier X que cumple P también cumple Q. Y luego tenemos el otro ejemplo que es con el cuantificador existencial y aquí utilizamos la conjunción. Predicado de X y predicado de Q. Algún X que cumple P cumple también Q. Entonces, si digan, la formulación en realidad es diferente. Y entonces, bueno, hay ciertas reglas que se menciona que se tienen que tomar en cuenta para poder hacer uso correcto de los cuantificadores. Los enunciados particulares utilizan la conjunción como conectivo principal, porque lo que se atribuye a un predicado también se le atribuye a otro. Este es el que utiliza la conjunción, el que dice y cumple también con esta otra característica. Cumple con tal característica y cumple con esta otra característica. Y bueno, los enunciados universales utilizan la conectiva del condicional como conectivo principal, porque lo que se atribuye al primer predicado sería condición suficiente para lo atribuido al segundo predicado. Entonces, bueno, tenemos aquí algunos ejemplos, ¿no? Tomamos los siguientes dos enunciados. Hay flores rojas y para toda flor roja. Estos enunciados, ambos comparten dos predicados. F, ser flor, y R, ser roja. Y se simboliza de la siguiente manera. El primer enunciado se simboliza existencial de X, predicado F de X y predicado R de X. Y entonces tenemos alguna que es flor, es también roja. En la parte de alguna del cuantificador solamente se pone una vez. Nada más ponemos alguna que, predicado F, alguna que es flor, es también roja. Y bueno, el segundo es un enunciado universal. Entonces ponemos su cuantificador, que es la A de cabeza, cuantificador universal de X, y luego predicado F de X, entonces predicado R de X. Cualquiera que es flor, entonces, es roja. No puse la palabra entonces, pero cualquiera que es flor, entonces, es roja. Si predicado F, entonces predicado R. El tercer ejemplo que tenemos aquí, es un ejemplo ya un poco más elaborado y dice, algún hombre sin empleo es un delincuente en potencia. Este enunciado tiene tres predicados. Ser hombre, tener empleo y ser un delincuente en potencia. El predicado H es ser hombre, el predicado T, tener empleo, y el predicado D, ser un delincuente en potencia. Y su simbolización es de la siguiente manera. Es un existencial. Entonces lo anotamos una sola vez, el existencial de X. Luego abrimos varios paréntesis porque es toda una fórmula. Y entonces tenemos el predicado H de X y no aquí, perdón, me equivoqué, debe ir al revés. Primero va la T y luego va la X.
y no el predicado, es que no le cambié de diapositiva, perdónenme, ya lo tengo aquí. Sí está bien. En la simbolización ponemos nada más una vez nuestro cuantificador existencial de X, abrimos varios paréntesis y entonces aquí tenemos predicado H de X y este es el símbolo de la conjunción, no predicado T de X. Y luego le añadimos otro predicado y el predicado D de X. Entonces tenemos, hay un X, tal que X es un nombre que no tiene empleo y es un delincuente en potencia. Así es como se lee toda la fórmula anterior. Y bueno, también aquí existe otra característica de lo que se puede hacer con los cuantificadores, que es su negación. Y entonces tenemos la regla que dice que para poder negar un enunciado cuantificado, se hace un cambio de cuantificador y se niega el predicado. Y entonces tenemos aquí las equivalencias. Primero negamos, negamos, ponemos nuestro, o sea, bueno, este es el que tenemos, ¿no? Ponemos nuestro cuantificador universal, nuestro predicado de X, nuestro predicado de X, y es equivalente a el contrario, que es el existencial de X, y negamos el predicado. Y entonces tenemos algunos X no cumplen P. Es equivalente. Decir algunos X no cumplen P es equivalente a este que sería ningún X cumple P. Bueno, luego tenemos el otro negado que es el universal, el existencial X de P. Su contrario, cambiamos el cuantificador y negamos el predicado. Esto quiere decir ningún X cumple P. Es como el de aquí arriba. Ningún X cumple P. Luego tenemos el universal, perdón. Luego tenemos el existencial, la negación del existencial predicado X, predicado de, o sea, P de X y Q de X. Para negarlo, para negarlo primero ponemos su contrario, que va al revés, ¿no? O sea, que es el contrario del, perdón, el, 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 el otro cuantificador es el universal de X, luego se utiliza la conectiva contraria también, si se fijan aquí, el predicado de X, entonces no predicado de Q. Ningún X que cumple P cumple Q. Luego tenemos, ya por último, para negar el universal de X, predicado de X, entonces predicado de Q, equivalente sería el cambio de cuantificador, ponemos el otro, ponemos el existencial, y predicado de X y no predicado de X, o sea, y no Q de X. Pues lo que pasa es que habría que cambiarlo por algún predicado como tal, por algún ser flor o tener trabajo como tal. Es mucho más sencillo. Pero bueno, o sea, el punto era que se viera un poco la notación y cómo existen reglas para formalizar los enunciados con los cuantificadores que introdujo Frege. Ahorita hay una tablita aquí que metí que me parece que tiene como bastante más claridad, pero también me interesa que se fijaran que para poder hacer la negación se tiene que hacer también el cambio de conectiva.
si aquí teníamos la conectiva de condicional, aquí ponemos la conectiva de conjunción. Y aquí teníamos la de conjunción, aquí ponemos la de condicional. Entonces, estas son algunas de las maneras en las que se leen, en las que se leen las oraciones, ¿no? O sea, cómo se hace la notación, que es eso que dice enunciado. Luego, cómo se lee en lenguaje lógico y cómo se leería en lenguaje ordinario, ¿no? Entonces, universal de X, predicado R de X, para cualquier X, X es rojo. Esto querría decir que todo es rojo. Luego, el universal de X, predicado R de X, entonces predicado E de X, esto se lee de la siguiente manera. Para cualquier X, si X es rojo, X es extenso. En lenguaje ordinario, esto querría decir que todo lo rojo es extenso. Luego, si tuviéramos para cualquier X, X es rojo, sí y solo si X es extenso, esto se leería de la siguiente manera. Todo es rojo y extenso o ni es rojo ni es extenso. Luego tendríamos, por ejemplo, no es el caso que para todo X, X sea rojo. No todo es rojo. Para todo X, X no es rojo. Nada es rojo. No es el caso que para todo X, si X es rojo, entonces X es extenso. No todo lo que es rojo es extenso. Y así sucesivamente, ¿no? Aquí vienen varios ejemplos de cómo es que se hace la notación lógica con los cuantificadores que introdujo Frege, cómo se lee en lenguaje lógico y cómo se lee en lenguaje ordinario. Y pues bueno, nada más era como un poquito ver una de las aportaciones que Frege introdujo a la lógica simbólica. Y bueno, vamos a pasar a ver al siguiente pensador, que es Bertrand Russell. En algún punto él confrontó a Frege y también él mismo hizo contribuciones muy diversas a los fundamentos de las matemáticas y a la lógica formal de su tiempo, y también a la filosofía analítica. Él estaba trabajando también con todas estas lógicas modernas simbólicas y descubrió que Frege ya había estado desarrollando todo toda esta lógica cuantificacional y le apasionó muchísimo. Bernard Russell también hizo muchísimas contribuciones a la filosofía analítica y se le considera precisamente junto con Frege uno de sus fundadores, a pesar de que sus pensamientos en algún punto llegaron a diferir, ¿no? Junto con Alfred Whitehead escribió un libro que se llama Principia Mathematica, que es su libro más famoso, y en él, de manera general, tenían esta misma pretensión que responde a sus tiempos y responde a la línea de pensamiento general de la época, de querer reducir la matemática a la lógica, y después no solamente quiso reducir la matemática a la lógica, sino que también quería reducir el lenguaje a la lógica, ¿no? Y bueno, él desarrolló una fundamentación lógica de las matemáticas, en donde concibe un proyecto de formular la estructura lógica que debe tener todo lenguaje y toda forma de conocimiento válida. Una vez más, para él, la filosofía no debe ocuparse de cómo es el mundo o de qué hay en él, porque esto le corresponde a la ciencia. La filosofía para él debía ser una investigación sobre la lógica que subyace en toda forma de conocimiento humano. El objetivo para él también es este proyecto ambicioso de clarificar todo lo que decimos y sabemos, para eliminar ambigüedades, para eliminar vaguedad, para eliminar toda esta parte, todos estos dejos metafísicos que podría llegar a tener el lenguaje natural en algún punto. Entonces, la filosofía debía convertirse en análisis lógico
y muchos de los problemas filosóficos para él los concibe como malentendidos lingüísticos. Y bueno, Bertrand Russell, junto con otro pensador que se llama Ludwig Wittgenstein, intenta crear un proyecto con la finalidad última de terminar de manera definitiva con los problemas filosóficos. Estos pseudoproblemas que se debían, según él, nada más a malentendidos lingüísticos. Para Russell, sus dos aportaciones más importantes a la filosofía fueron las que se conocen como la teoría de los tipos y la teoría de las descripciones. Recordemos que Russell desarrolla la lógica de las relaciones. Bueno, entonces les voy a hablar de una de las paradojas de Russell más famosas. Para ello es importante recordar que él quiere reducir todo a proposiciones lógicas, incluidas las matemáticas. Entonces él parte de la premisa siguiente. Toda la matemática puede ser reducida a proposiciones lógicas. Y entonces elige la vía del supuesto de que toda la matemática puede ser reducida a proposiciones, por ejemplo, sobre los números naturales, que son el 0 y los números enteros, positivos. Y entonces él buscó un método para definir los números naturales en términos puramente lógicos, porque justo lo que quería era reducir la matemática a la lógica. Y se podría intentar crear un sistema lógico que permitiera la deducción de las proposiciones de la aritmética. Entonces hace un primer intento y bueno, la definición de los números naturales en términos puramente lógica la intentó llevar a cabo a través de la lógica de clase. Se da cuenta de que Frege ya había intentado hacer esto antes que él. Russell y Frege, normalmente los dos piensan que la esencia del número es la de representar la clase de todas las cosas que se asocian a él. Ponemos un poquito como a esta lógica de clase. Cuando hablamos de esencia aquí, no hablamos de si hay una existencia real de un número, por ejemplo, del número 2 o del número 3, sino que se trata de dilucidar cuál es la esencia lógica de los números, ¿no? Entonces piensa, por ejemplo, del número 2, piensa, por ejemplo, que su esencia puede estar en la clase de todas las cosas que van en pareja. El par y el impar, el día y la noche, el masculino opuesto al femenino, ¿no? Estas dos. Pero entonces se da cuenta de que esta lógica de clases como sistema para deducir no se iba a poder utilizar. Y entonces dice, no es suficientemente sólida. Y entonces, bueno, aquí la anécdota es que le escribe una carta a Frege y le dice, pues es que todo este sistema que has venido desarrollando a partir de la lógica de clases sonaba muy bien, pero me acabo de dar cuenta de que hay un problema. Y entonces le dice, ¿qué pasa con la clase de las clases que no pertenecen a sí mismas? Ahorita les voy a explicar esto justo con su paradoja más conocida. La anécdota es que esto le rompe el corazón a Frege y Frege termina considerando que entonces el trabajo de toda su vida se ve derrumbado y pues, queda bastante decepcionado, ¿no? Pero bueno, o sea, muchas otras de sus aportaciones en realidad que funcionan nada más. Esta parte de lo de la clase de las clases es algo que termina haciendo que pues, Frege se sienta decepcionado. Pero bueno, vamos a la paradoja de el barbero. Y bueno, se explica así. Si se piensa en clases o conjuntos que reúnen a todos los objetos que comparten una misma propiedad, podría pensarse que existe una cosa tal como la clase de las clases, que no son miembros de sí mismas, pero si esa clase es miembro de sí misma, no lo es. Pero si no lo es, entonces sí lo es. Y entonces, bueno, ahora sí ya les explico la paradoja del barbero. Entonces, bueno, entonces dice, imagina un pueblo en el que la ley dice que todos los varones deben ir afeitados,
el barbero del pueblo afeita solo a aquellos que no se afeitan a sí mismos. ¿Quién rasura al barbero? Si el barbero no se rasura, el barbero está incumpliendo la ley. Si el barbero sí se rasura, entonces no solo estaría rasurando a quienes no se rasuran a sí mismos. Entonces existe el barbero. ¿Sí se dan cuenta? O sea, como si él pertenece a la clase, no pertenece a la clase. Pero si no pertenece, sí pertenece. O sea, si él no cumple la función de ser barbero, que quiere decir rasurar a los que no se rasuran a sí mismos, este, si él no cumple esas funciones, entonces él sí podría ser barbero porque significa que alguien más lo rasura a él. Pero si él se rasura a él, entonces no cumple con esta condición. Entonces, bueno, él piensa que hay una manera de salvar este problema de manera como, de manera en el lenguaje natural, pues tiene una solución. El barbero es una mujer que no tiene que rasurarse. Esa sería la solución. Pero dentro de las clases se da cuenta de que el sistema está incompleto y entonces necesita corolarios que definan los casos paradójicos, justo para no caer en la indeterminación y para no caer en esta paradoja que como que parece no tener solución. Y entonces Russell sostiene que las clases no sirven para formalizarlo todo. Y para esto enuncia su teoría de los tipos. Los tipos incluyen un corolario a las clases, la jerarquía. Y para ello habría que considerar si las proposiciones son del mismo tipo o no. Y bueno, estaba trabajando en su teoría de los tipos cuando entonces llega otro filósofo matemático de la época llamado Kurt Gödel y le dice que esto de la teoría de los tipos no va a funcionar. Y Gödel consigue demostrar que en cualquier sistema de proposiciones lógicas y matemáticas, por más elaborado que esté para conseguir deducciones, siempre pueden conseguirse nuevos resultados que serían verdaderos, pero no demostrables dentro del propio sistema. O sea, para todo sistema tendría que haber otro sistema después y otro sistema después. Y entonces Gödel le dice, todos los sistemas son incompletos. Siempre vamos a tener cosas verdaderas que no sean demostrables dentro de los sistemas. Pero bueno, servirán para algunas cosas, aunque no para todo, como era la aspiración de su momento. Entonces, a Russell termina pasándole un poco lo que le pasó a Frege cuando él le mandó su carta. Bueno, y la otra gran aportación de Russell es la teoría de las descripciones. En esta teoría, él se pregunta, ¿cómo puede una no entidad ser sujeto de una proposición? Y entonces, en su libro Principios de la Matemática, lo que él plantea el problema de que cualquier término pueda ser sujeto lógico de una proposición, incluyendo a entidades que no tienen una existencia material. Para ello desarrolla la teoría de la descripción. El punto de partida de la suposición es que un nombre tiene que corresponder necesariamente a un objeto de existencia real. Si hay un nombre, significa que nombra a algo que efectivamente existe. Eso es para Russell. Y entonces él comienza a estudiar cómo se forman las frases que denotan, es decir, que tienen un significado, y cómo es que pueden descomponerse de forma que se transformen en proposiciones lógicas analizables desde el punto de vista lógico de verdad o falsedad. Entonces, frases que denotan, que significan algo y que puedan descomponerse para entonces poder ser analizadas desde el punto de vista lógico de verdad o falsedad. El ejemplo más famoso que tenemos es el de el actual rey de Francia.
Y entonces dice, el actual rey de Francia es calvo. Esta frase, en un primer momento la consideraríamos como falsa, porque actualmente en Francia no hay ningún rey, no hay rey. Ahora bien, según los principios de la lógica, cuando una frase es falsa, su contraria debe ser verdadera. La frase contraria sería, el actual rey de Francia no es calvo. Esta frase, según la lógica, tendría que ser verdadera. Pero esta frase tampoco es verdadera, porque sigue siendo verdad que no hay rey en Francia. Pero y entonces, que una frase y su contraria sean ambas falsos, es contrario a los principios de la lógica. ¿Qué es lo que pasa aquí? Bueno, todo esto se debe a la estructura gramatical de nuestro idioma. En nuestro idioma, la estructura gramatical de una frase, y en muchos idiomas, en los lenguajes naturales, la estructura gramatical de las frases casi siempre se compone de sujeto o nombre y predicado, como habíamos visto con los cuantificadores de Frege. Entonces, en esta frase, el actual rey de Francia, que es el sujeto, es decir, o sea, en esta frase tenemos el actual rey de Francia, es el sujeto, que es la entidad a la que la oración se refiere. Pero es una no entidad que es sujeto de una frase, justo lo que él se preguntaba. Y entonces, bueno, el predicado es calvo. Hay dos maneras de nombrar. Los nombres propios se refieren a un y solamente un ser en concreto. Y las descripciones, que es cuando nos referimos a algún objeto, ser o persona a través del significado. A través del significado. Luego, un nombre tiene sentido en la medida en que se refiere a algo o a alguien. Las descripciones pueden ser equivalentes a nombres. Entonces, su sentido deberá depender de que se refieran a algo o a alguien. O sea, el sentido de las descripciones depende de que efectivamente se refieran a algo o a alguien. Pero las descripciones parecen tener sentido a veces con independencia de que se refieran a algo o a alguien o no. Ese es el caso del actual rey de Francia, que no se refiere a nadie, así como los seres imaginarios y los entes no existentes. Entonces tenemos una no entidad como sujeto de una proposición. La proposición es, el actual rey de Francia es calvo. Este predicado se está predicando de una no entidad porque no hay actual rey de Francia. Entonces, justo lo que decía, lo que está sucediendo es una confusión debido a la estructura gramatical. Para eso entonces Russell dice, claro, necesitamos la estructura lógica. Él no está dispuesto a sacrificar su suposición de que los nombres deben corresponder necesariamente a objetos. Entonces él propone la solución de que ambas expresiones tienen forma de descripciones definidas o indefinidas y que no se utilizan como nombres. Entonces Russell dice, estos son símbolos incompletos y entonces su significado no consiste en la denotación, sino en ser un símbolo incompleto. Y así es como él dice, se puede analizar. Entonces, bueno, vamos a considerar que la parte gramatical que se tomaba por sujeto, es decir, el actual rey de Francia, ya no va a ser el nombre o el sujeto. Lo vamos a tomar como si fuera también un predicado. Y entonces él considera que desde el punto de vista lógico, ya no es un sujeto. Así las cosas, el actual rey de Francia y ser calvos ahora van a ser predicados. De esta manera, mientras no se especifique de quién estamos hablando porque son predicados, estas frases no tienen sentido. Un predicado es una función, es como lo que habíamos visto hace un rato con los cuantificadores de Frege. Si ustedes se fijan, en realidad esas fórmulas se parecen a las funciones. Se utilizaban así los predicados, ¿no? En matemáticas, las funciones no son diferentes
resultados de acuerdo con los valores que le asignas variables. Entonces utiliza las matemáticas. Tomamos, por ejemplo, el ejemplo, el número 2, ¿no? F, 2X. Aquí lo había puesto. En un predicado es una función, en matemáticas las funciones nos dan diferentes resultados de acuerdo con aquellos valores que asignan sus variables. F de X es una función. Entonces, si tenemos como ejemplo el número 2, F 2X, tendremos resultados solamente cuando sustituyamos la X por algún otro número. Si X tuviera el valor de 3, entonces tendríamos F 2, 3 es igual a 6. Y si tuviera el valor de 4, tendríamos 2 por 4, 8. Pero eso es porque ya sustituimos la X. Si la X no es sustituida por alguno de los posibles valores, la función es lo que Russell llamaba justamente un símbolo incompleto. Entonces, para esto, tenemos, decíamos que el actual rey de Francia y ser calvo son funciones. O sea, los cambiamos a predicados y entonces los volvemos funciones. Por lo tanto, símbolos incompletos. De manera que todavía no nos están diciendo nada. Son funciones del tipo X es rey de Francia, X es calvo. Como lo que predicábamos, como los predicados que veíamos hace rato en el cálculo, en los cuantificadores de Frege, ¿no? Se predica F, por ejemplo, predicado F de X. Entonces, X es rey de Francia y X es calvo. En el momento en el que sustituyamos X por una persona, es cuando vamos a poder obtener dos valores posibles en la lógica. Ya podremos obtener verdadero o falso. Entonces, reescribimos la frase. El actual rey de Francia es calvo. Hay un X, tal que X es el actual rey de Francia y X es calvo, como la notación que veíamos hace rato. Si en el lugar de X colocamos a una persona concreta, veremos que el resultado siempre es el mismo. La frase va a resultar falsa. No importa si le ponemos Andrés, Juan, Pedro, Mónica. El resultado es falso porque no hay nadie en el mundo que sea actualmente rey en Francia. Pero si le ponemos su contraria, es decir, si ya no ponemos, hay un X, tal que X es el actual rey de Francia, sino que decimos, no hay un X que sea el actual rey de Francia y es calvo, entonces es cuando podemos obtener una proposición verdadera. Porque efectivamente nadie en el mundo tiene estas dos características. Nadie en el mundo actualmente es rey de Francia. Si sustituimos, hay un X tal que X es el actual rey de Francia, o sea, Andrés, hay un Andrés que es el actual rey de Francia y Andrés es calvo, va a ser falsa. Pero si nos vamos a la contraria, no hay un Andrés que sea el actual rey de Francia y es calvo, esa va a ser verdadera. No importa por qué nombre sustituyamos X. La contraria ya va a ser la frase, el enunciado, la proposición verdadera. Fue así que por medio de la sustitución a funciones, Russell pudo resolver esta dificultad de las inscripciones. Al final, lo más importante de esta solución es que justamente lo que se deseaba por medio de estas demostraciones es que los conocimientos correspondieran con la realidad. Y esto implica que las afirmaciones que hagamos se corresponden con lo que verdaderamente ocurre en el mundo, ¿no? Pero como hemos visto, pues los lenguajes naturales tienen la capacidad de hablar de cosas que no ocurren en realidad. Y por eso es útil recurrir al análisis lógico del lenguaje. Pues se fijan, ya una vez que sustituimos primero hacia predicados y luego los volvimos funciones y entonces ya sustituimos la X por cualquier nombre, fue cuando entonces dijimos eso es falso. Pero entonces la contraria ya va a ser verdadero. Ya son proposiciones analizables, susceptibles de análisis de verdad o falsedad.
Y es por eso que, bueno, conocer la estructura lógica de los enunciados nos permite saber a qué se refieren y se pueden resolver paradojas y se puede ver qué afirmaciones no guardan verdadera relación con la realidad. Y bueno, con esto Russell es que creyó evitar la cuestión de su pregunta inicial de cómo es posible que una no entidad sea sujeto de una proposición, cambiando el sujeto. La frase inicial se transformó en una frase existencial que resultó ser falsa. En un inicio, todo esto lo recibieron como un paradigma filosófico, o sea, fue como, esto es enorme. Posteriormente, como en todo, vinieron críticas y pero bueno, con todo esto pudimos ver que los nombres, o sea, que Russell consiguió demostrar que esta afirmación suya de que los nombres hacen referencia a objetos existentes y es la parte más valiosa, ¿no? Bueno, tenemos aquí, permítanme un momento, por favor. Ay, perdón, dejé de presentar en algún momento. No, ¿No? ¿Se sigue viendo la presentación? ahorita acaba de desaparecer, pero pues durante toda la clase sí estuvo presente. ¿Sí se estuvo viendo? Ok, denme un segundo, por favor. Perdón, voy a regresar a la presentación. Voy a intentar irme un poquito más rapidito para ver si alcanzamos todavía en estos 10 minutitos que nos quedan a ver las tablas de verdad. Dentro de la revolución formal, en la lógica moderna, tenemos a otro gran pensador que es Ludwig Wittgenstein, y él sostenía que el mundo es lógico, pero consideraba que hay realidades que el entendimiento no puede expresar. A partir del estudio de las obras de Russell, de Frege y de Moore, decide aplicar la lógica del análisis del lenguaje y considera que el mundo puede ser expresado mediante proposiciones elementales. Para Wittgenstein, la lógica debe servir para depurar el lenguaje y revelar la estructura interna de lo real, aunque considera que el lenguaje tiene límites. Para él, el lenguaje es una construcción social. La comprensión de lo real estará condicionada por el significado que le damos a las palabras y a sus connotaciones. Bueno, Wittgenstein desarrolla unas tablas que primero creó Charles Sanders Peirce, que se denominan tablas de verdad, que son un método para determinar las condiciones de verdad de una proposición en función de las condiciones de verdad de los elementos que la componen. Por medio de ellas se pueden demostrar propiedades lógicas y semánticas de las proposiciones, ya sea que sean tautologías, contradicciones o contingencias, funcionan mediante el método de variación. Y otro de los conceptos importantes es el de verdad lógica o formal. Aquí tenemos un ejemplo de las tablas de verdad. Ahorita las voy a explicar un poquitito más. Nada más quería que vieran que en una tautología la tabla es toda verdadera. En una contradicción la tabla es toda falsa. Para construir las tablas de verdad, se hace una columna por cada proposición simple que se tenga y se ponen tantos renglones como combinaciones de valores de verdad correspondan según la fórmula 2n, en donde n es el número de proposiciones. Si solamente tuviéramos dos proposiciones, pondríamos solamente dos combinaciones. Ahorita les voy a enseñar esto con una tabla. En el paso 2 se anotan los posibles valores de verdad de las proposiciones simples. Se empieza por la última columna que contenga proposición simple y se anota de manera alternada, primero un valor de verdadero y después el falso. En la siguiente columna a la izquierda se anota de manera duplicada la escritura de cada valor y se alterna también de manera duplicada. Y se continúa hasta anotar los valores en la primera columna. Luego es importante el concepto aquí de conectivas lógicas, una vez más, que son las expresiones que sirven para formar o construir proposiciones compuestas y su valor de verdad es una función del valor de verdad de las expresiones constituyentes.
tienen jerarquía y reglas. La primera conectiva lógica es la negación. La negación es una conectiva que invierte el valor de verdad de la proposición original que ésta niega. Si la proposición original es verdadera, la proposición que la niega será falsa. Se utilizan símbolos como los siguientes, y ahí se los anoté, se ponen antes de la proposición a negar. Luego tenemos la conjunción, que es un enunciado compuesto. Su conectividad define un enunciado compuesto como verdadero únicamente si ambas proposiciones a las que une son verdaderas al mismo tiempo. Recordamos, una proposición lógica admite dos valores de verdad, verdadera o falsa. Si tenemos dos proposiciones, utilizamos la fórmula 2n, en este caso 2 al cuadrado, 4 combinaciones. Se sustituyen las proposiciones por las variables proposicionales p y q, y entre ellas colocamos el símbolo, que es un triangulito hacia arriba, o el símbolo, un puntito. La otra es la disyunción inclusiva. Los enunciados disyuntivos son los que afirman la posibilidad de que al menos uno de los dos disyuntos sea verdadero. Si incluye la posibilidad de que ambos sean verdaderos, se le conoce como inclusiva. Una proposición inclusiva únicamente es falsa cuando ambos disyuntos son falsos. Estas son como pequeñas reglitas que tienen las tablas de verdad para su construcción. Se las puse aquí únicamente para mostrar que existen otros métodos de formalización de las proposiciones que no son el silogismo, que bueno, que habíamos también que teníamos los diagramas de Venn, ya los habíamos visto, vimos también la formalización con cuantificadores que hizo Frege, un poquito de la formalización de funciones de Russell, que es muy similar en realidad a la de Frege, estaban trabajando con el mismo tipo de lógica, ¿no? Pero pues bueno, me pareció también que era como interesante poner aquí las tablas de verdad. Ya nos quedan nada más 2 minutitos. Esta es otra, esta es la tabla del condicional, del bicondicional. Y bueno, les puse aquí un poquito de la historia del Círculo de Viena, que fue un grupo de pensadores estudiosos de diferentes ciencias que tenían un punto de vista compartido acerca de la ciencia y tenían la intención de difundir un nuevo espíritu científico. Retoman la tradición positivista, pero van todavía más allá. Para ellos la metafísica no es otra cosa que un mal uso del lenguaje y es intentar disfrazar de sentido a proposiciones que realmente no lo tienen. Este grupo buscaba que el lenguaje tuviera sentido, ¿no? Luego, la verificación es su criterio de demarcación y la inducción como es la metodología científica que ellos van a seguir. Siguieron los principios de Bertrand Russell y también algunos de Wittgenstein. Y bueno, pasamos a la penúltima revolución, que es la revolución digital. Inicia con la invención de la primera computadora y todos los posteriores accesos universales a redes de alta velocidad. Todas estas notaciones que vimos de para todo X, entonces fx, ¿no? O si algún X, entonces se predica F y se predica R de esa X. Todo ese lenguaje sirvió posteriormente precisamente para programar las computadoras, porque posteriormente se transformó también a un lenguaje de unos y ceros, que es con el primero con el que empezaron a trabajar las computadoras. Alan Turing fue quien consiguió unir a la lógica y a la computación, y gracias a ellos pudo inventar su máquina, de la que derivaron las computadoras, logró demostrar que existe la posibilidad de construir una máquina con un lenguaje universal. O sea, toda esa búsqueda del lenguaje universal que estaban buscando los pensadores de la revolución formal que vimos, fructificó en los lenguajes computacionales. Y bueno, por medio de una programación adecuada, estos lenguajes son capaces de programar máquinas que resuelven problemas específicos. La máquina de Turing resultó ser un dispositivo simple y capaz de resolver cualquier operación matemática. Y bueno, la siguiente revolución lógica, que se prevé que sea la asimilación práctica de las matemáticas y la computación dentro de la lógica,
y se hace énfasis en que las computadoras más adelante deberán explotar la información de manera inteligente, pasando de lo que actualmente conocemos como bases de datos a las bases de conocimientos. Y bueno, con esto yo daría por terminada la exposición. Denme un segundito. No sé cómo se deja de presentar. Ya me estoy presentando, ¿verdad? Ah, ok, perfecto. Con esto, bueno, yo daría por concluida la exposición y, bueno, nada más comentarles que es un repaso como general por la historia de diferentes pensadores de la lógica y un, una pequeña, pues como, no sé, o sea, una pequeña informada, ¿no? Acerca de los diferentes sistemas lógicos que llegaron a desarrollar en su momento. Este, Sería en realidad complejísimo abarcar cualquiera de los modelos lógicos de los que hablamos ahorita. Este, en la carrera de filosofía, ni siquiera en la carrera de filosofía los vemos completos. Es más bien ya, son más bien ya especializaciones, porque los vemos en las materias de lógica, pero pues, semestres completos y ni siquiera terminamos de verlos por completo, porque, como les decía, son enormes y el pensamiento de estos filósofos matemáticos ha abarcado muchísimo. Bueno, pues muchos de ellos es el trabajo de toda su vida, cómo los vamos a estudiar en una sesión, ¿verdad? Pero bueno, yo les agradezco mucho que hayan estado aquí. Me imagino que se han de tener todavía algunas dudas, pero bueno, el doctor Juan Abelardo Hernández me dijo que nada más fuera como un poco introductorio como a diferentes modelos lógicos, y me imagino que ya más adelante verán con él algunas de sus aplicaciones, algunas de las aplicaciones de esta formalización. Les agradezco mucho que hayan estado aquí y pues bueno, con eso daríamos por concluida la exposición. Muchas Gracias. 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 Muchas gracias. Gracias. Gracias, Muchas a ustedes. gracias. Gracias. Bonita tarde.